Buenos días, apreciados estudiantes. Mi nombre es Elizabeth Puentes, tutora del curso de Pensamiento Lógico Matemático. En esta oportunidad vamos a mirar un pequeño taller del desarrollo de algunos ejercicios con respecto al tema de inferencia lógica matemática. Vamos a tener muy presente, antes de iniciar, tener a la mano lo que son las tablas de verdad para el manejo de las condiciones en cada uno de los ejercicios, como son el de la negación, disyunción, conjunción, la tabla de la condicional y bicondicional. De esta forma, una vez identificadas las proposiciones y las premisas, es mucho más fácil construir la tabla de verdad. Al igual, tendremos presente algunas de las reglas de inferencia. Recordemos que adicional a tener estos 11 reglas, existen algunas más, las cuales están en su material, en el entorno de conocimiento, los cuales van a facilitar el desarrollo de los ejercicios. Otro aspecto que es importante tener presente es que al momento de aplicar las reglas de inferencia, debemos considerar los cambios o las relaciones que debemos hacer con las variables que utilizamos. Para reglas específicamente se utilizan las primeras letras del abecedario, como esa ABCD. En los ejercicios normalmente tenemos enunciadas nuestras proposiciones con la P, Q, R, S, T, U. Entonces, para que tengamos esas relaciones muy presentes, cuando apliquemos nuestras reglas de inferencia es importante tener identificadas las premisas, el número de ellas y cuál de ellas estamos relacionando al momento de desarrollar los ejercicios. Cuando tengamos que desarrollar ejercicios de inferencia lógica, es importante seguir los siguientes pasos. Es la declaración de proposiciones simples, la declaración de las premisas, declaración de premisas en lenguaje formal, racionamiento en lenguaje formal, construcción de tablas de verdad en Word o Excel, al igual la comprobación del resultado de esta tabla de verdad por medio del simulador Truth, y luego pasamos, si nuestra tabla de verdad nos ha dado una tautología, pasamos a realizar una demostración por ley de inferencia. Dentro de algunos ejercicios modelo que tenemos, vamos a encontrar si se requiere, ya sea álgebra o geometría, entonces todos los estudiantes cursarán matemáticas. Punto seguido. Se requiere que el álgebra y se requiere la geometría. Punto seguido. Por lo tanto, todos los estudiantes cursarán matemáticas. Allí tenemos identificadas las proposiciones simples en este pequeño enunciado. Entonces, como P identificamos se requiere álgebra, en Q se requiere geometría y en R los estudiantes cursarán matemáticas. Cuando realizamos la declaración de premisas, encontramos la primera premisa. Si se requiere ya sea álgebra o geometría, entonces todos los estudiantes cursarán matemáticas. Premisa 2. Se requiere el álgebra y se requiere la geometría. Como conclusión, todos los estudiantes cursarán matemáticas. Organizando nuestra declaración de premisas en lenguaje formal, obtenemos que la premisa 1 es, entre paréntesis, P o Q, entonces R. Nuestra premisa 2, entre paréntesis, P y Q, y la conclusión como R. Organizamos nuestro razonamiento, entonces utilizamos allí nuestros paréntesis, nuestro paréntesis cuadrado, nuestras llaves para darle un orden lógico a nuestra expresión. De esta forma nos quedaría corchete o llaves, abrimos paréntesis cuadrado, entre paréntesis P o Q,
cerramos nuestro paréntesis, entonces R, cerramos nuestro paréntesis cuadrado, lo que nos da a entender que esta es una expresión individual y que va a aplicar otra condición o otra relación en nuestro mismo enunciado, donde decimos que I entre paréntesis P y Q, cerrando las llaves y diciendo que todo ello es nuestro antecedente cuyo consecuente o nuestra conclusión va a ser representada por la R. De esta forma, entonces, conteniendo ya nuestra expresión, nuestro razonamiento, lo que hacemos es elaborar la tabla de verdad en Word o en Excel, considerando los valores de P, Q, R, que fueron las variables o las proposiciones que identificamos inicialmente. Para ello, y recordemos, siempre empezamos dándole un valor a la variable L, R, de verdadero falso, verdadero falso, verdadero falso. A Q ya se repetiría 2 veces, vamos de derecha a izquierda, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, y en P encontramos 4 verdaderas, 4 falsas. Importante recordar que para determinar el número de filas de la tabla de verdad vamos a considerar la fórmula de 2 a la n. En este caso sería 2 a la 3, considerando que S3 son las 3 proposiciones que identificamos en la parte inicial. De esta forma sabemos que para el caso la tabla de verdad va a contener 8 filas. Otro aspecto importante es que nuestro razonamiento, el que acabamos de identificar, lo vamos a ir organizando por cada una de las expresiones desde lo más interno hasta lo más externo. De esta forma la tabla de verdad nos iría P o Q. En la siguiente columna iría la relación entre P y E y Q. Enseguida el paréntesis más externo es el cuadrado, donde encontramos P o Q, entonces R. La siguiente columna implica el resultado de esta columna junto con la relación que existe entre I, entre paréntesis P y Q. Al igual, este valor que obtenemos en esta columna lo vamos a relacionar, siendo este nuestro antecedente, el valor del antecedente, lo vamos a representar con la condicional, donde tenemos nuestra conclusión y la vamos a relacionar allí. Obtenemos una tautología al tener todas nuestras columnas con valores de verdadero. El siguiente paso es incluir este razonamiento, incluirlo en el simulador truth para verificar cuál fue la respuesta, si la respuesta es correcta. Coinciden tanto la tabla de verdad como en lo del simulador truth, determinando que es una tautología. Al tener esta tautología podemos dar paso adelante y verificar nuevamente con las leyes de inferencia la validez de nuestro razonamiento. Es así como les mencionaba, teniendo nuestra regla de inferencia, nuestra tabla o nuestras leyes de inferencia en la mano, podemos visualizar en la estructura del ejercicio que tenemos las premisas identificadas y de qué forma podemos relacionarlas con las leyes de inferencia. Por ejemplo, si aplicamos el modus ponendo pones, vemos que nuestra premisa 1 tiene una estructura muy similar porque tiene una condicional, y desde allí podemos jugar a relacionarla con esta conclusión que tiene una R, asumiendo de que P o Q tienen una variable mayor que les puede asimilar como si fuera la A. O sea, eso podemos relacionarla como si fuera un reemplazo que hacemos. De esta forma podemos identificar
que esa ley en algún momento nos puede servir. La otra ley que podemos también utilizar en este caso es la ley de adición, donde identificada o teniendo dos variables las podemos unir mediante la disyunción o el símbolo de la O y podemos obtener otra expresión. De igual forma podemos tener la ley de simplificación, las cuales teniendo dos variables relacionadas con la I o con la conjunción podemos obtener una de las variables, lo cual sería una estrategia viable para el desarrollo de nuestro ejercicio. Para este caso, ¿qué vamos a mirar? Vamos a obtener una premisa 3 utilizando la ley de simplificación en la premisa 2, de donde podemos obtener P y Q de manera independiente. Por eso utilizamos o identificamos la premisa 3, la premisa 4 con ley de simplificación con esta premisa 2, obteniendo de manera independiente la P y la Q. Obtenemos la premisa 5 aplicando la ley de adición en la premisa 3 que hemos obtenido para relacionarlos con la disyunción. De esta forma tenemos P o Q. Y obtenemos una premisa 6 donde aplicamos la ley modus ponendo ponens entre la 1 y la 5 para dejar de forma independiente a R, lo cual nos permite llegar a nuestra conclusión. Es básicamente uno de los ejercicios allí planteados, es una forma sencilla de identificar las leyes de inferencia. De igual forma, van a ustedes a tener a la mano otro tipo de ejercicio un poco más amplio su enunciado para que en la medida de su desarrollo puedan ir de forma personalizada analizando cada una de las premisas, declarando esas premisas en forma formal, planteando razonamiento, generando la tabla de verdad, comprobando que efectivamente esta tabla de verdad nos lleva a una tautología para así de forma detallada de identificar con las diferentes reglas de inferencia cuál de ellas es válida para nuestra aplicación. Como un tercer ejercicio vamos a encontrar un enunciado más amplio que nos va a permitir llevar un procedimiento similar en cada uno de los pasos o de los propuestos para el desarrollo de este tipo de ejercicio, donde su expresión mucho más amplia, vamos a encontrar una tabla de verdad mucho más amplia en su contenido y nos lleva a una aplicación de leyes de una forma más diversa, pero que igual llevamos a la conclusión. Con esto cerramos este pequeño taller con respecto a las leyes de inferencia. Espero que sea de su ayuda. Hay algunas referencias que también les pueden servir como base a este proceso. Muchos éxitos.